Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, seguidores de Noticias del Ferres TV Internacional y Chido el Coto Político. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y que tengan un excelente sábado. Y bueno, Gustavo Madero, senador del PAN, hace su novela barata y su circo en el Senado. Y bueno amigos, es increíble lo que dijo este sinvergüenza. Y sin más que decir, a continuación damos inicio. Noticias del Ferres TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 31 de octubre del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno, senadores de la Cuarta Transformación que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador le dan su merecido al dos caras del senador del PAN, Gustavo Madero, este vividor del pueblo. Le dicen que antes votaba sin decir nada porque había moches y bueno amigos, hoy están calladitos. Y bueno amigos, como ustedes saben, la oposición ya nomás hace feo, cada rato hace sus circos en el Senado. Y sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Cuando uno llega a la presidencia con esos votos, 53% de los mexicanos que votan por uno dicen, no, pues este cuate va a transformar al país. Y presenta un paquete económico regresivo, que quita derechos, que elimina programas, que desmantela instituciones, desaparece fideicomisos, afectando a tantos grupos sociales prioritarios que votaron por Obrador. Se acabaron los guardaditos, pero no se acabaron, señor secretario, se los gastaron. El mayor presupuesto de la historia de México, invertido de la peor manera por el peor gobierno, con más recortes, más discrecionalidad, más centralismo gandalla. Para López Obrador, más dinero del pueblo para que lo gaste el presidente de las ocurrencias, dilapidando los recursos de todos los mexicanos. Hay senadoras y senadores que suelen decir que vamos a votar el paquete sin quitarle una coma. Pues, ¿qué hacían antes? Votaban sin cuestionar, como bien lo decía el senador Salomón, recibiendo dádivas, moches, para favorecer un proyecto neoliberal en perjuicio de la sociedad y del pueblo de México. No somos iguales, hay que aclararlo. Ahora sí, lo que se está haciendo es llevar a cabo proyectos, programas en beneficio de la gente que menos tiene. Como dice la oposición, las cosas como son. Hoy, por fin, después de 50 años de gobiernos neoliberales y corruptos, tenemos un gobierno que se preocupa verdaderamente por el pueblo de México. De conformidad con lo dispuesto por la ley, el 8 de septiembre de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso Federal el paquete económico 2021 y lo que debemos destacar del mismo es que se fortalece el sistema de salud. Nuestro país, como todo el mundo, está enfrentando una grave crisis provocada por el COVID-19. Y hay un desafío importante que no será atendido de manera convencional. No habrá endeudamiento y se continuará con el apoyo a las personas que más lo necesitan. Se mantendrán las becas que han ayudado alrededor de 11.7 millones de niños y jóvenes de todos los niveles escolares para desarrollar las habilidades que necesitarán en la etapa adulta, como los recursos que necesita el sistema educativo en su conjunto para promover servicios de calidad. Se mantendrá la cobertura total de programas de apoyo de jóvenes construyendo el futuro. Se robustecerá los programas para el bienestar de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, que al tiempo que resuelve un tema de justicia social, libera o les ayuda a liberar la carga económica para afrontar la contingencia que vive nuestro país. Se plantea un gasto de inversión pública superior al 5.3% respecto al presupuesto del 2020. Por otra parte, es destacable que habrá un crecimiento económico y no habrá más endeudamiento.
Al contrario, la deuda que nos han dejado los gobiernos neoliberales se financiará a través del apoyo al mercado interno, con una estrategia de adquirir instrumentos de largo plazo y tasa fija, así como mejorar el perfil de la deuda. Por eso, la recomendación de los conservadores de contratar deuda pública, pues no les vamos a hacer caso. O como cualquier otra institución financiera, no es prioridad para este gobierno. Prueba de ello es que ni en los peores momentos de la crisis sanitaria se recurrió al endeudamiento del pueblo de México. Ya se les ha dicho hasta el cansancio, reitero, no somos iguales. No vamos a heredar más deuda a las próximas generaciones. Además de la iniciativa de la ley de ingreso, no incorpora nuevos impuestos y el rubro del gasto será empleado principalmente al combate de la pandemia del COVID-19. Por eso, el presupuesto 2021 plantea un aumento real del 9.1% en el ramo de salud y 5% para el IMSS e ISSSTE respecto al año anterior. Aunado a esto, para combatir los estragos del COVID, se consideró un incremento al ramo 19 de aportaciones en la seguridad social de un 7.6%, lo que representa más de 97,000 millones de pesos, con el objeto de seguir garantizando los derechos sociales consagrados en la Constitución Política Mexicana. Por otro lado, el gobierno ha establecido una serie de proyectos de infraestructura para reactivar la economía. Por ello, se plantea destinar más de 104 millones de pesos provenientes de recursos fiscales a obra de infraestructura, carretera, ferroviaria, aeroportuaria, portuaria y telecomunicaciones. Además, se van a destinar 9,000 millones de pesos para promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad, así como el saneamiento de los ecosistemas y de las cuencas. Respecto al sector educativo, la propuesta es crear una nueva infraestructura y garantizar su mantenimiento. Por eso se asignarán 415 millones de pesos. La educación en México fue un tema menospreciado por las autoridades neoliberales y ahora vienen a decir que se preocupan por las niñas y niños cuando desviaron millones de pesos con sus actos de corrupción, dejando en último término al beneficio de las niñas, los niños y las nuevas generaciones. Hoy se tiene la oportunidad de realmente garantizar una cuarta transformación. El gobierno actual entregará más de 17,000 millones de pesos para llevar a cabo acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate a espacios públicos y promoción de proyectos productivos. Durante los gobiernos anteriores se acusaba a los jóvenes de ser narcos y sicarios, se les llamaba ninis, se les condenaba en entornos o se les orillaba a que convivieran en entornos de violencia y se les hacían juicios infundados. El presidente Andrés Manuel López Obrador no miente, desde siempre ha hablado de restaurar la República Federalista. Por eso se ha tomado la decisión de fortalecer a los estados que históricamente y siempre han sido olvidados y menospreciados. No se busca castigar a los opositores. Ojo, no confundamos, lo que se pretende es redistribuir de manera efectiva los recursos de una manera más eficaz para el beneficio del pueblo de México. Hoy los gobiernos que malamente quieren o malamente querían o señalaban que iban... Concluya, senador, por favor. Ya estamos por terminar, presidenta. Hoy los gobiernos que malamente quieren renunciar al pacto federal no son claros sobre los recursos asignados y cómo los gastan. No son transparentes. Me parece que deberían ser más honestos y no engañar a la sociedad. La cuarta transformación no dejará amedrentarse por unos cuantos que no quieren cambiar las viejas formas de la distribución del gasto. Aseguran que el pasado era bueno y que había riquezas y estabilidad. Pues eso es mentira y eso es una realidad distinta de la que se vivía en el país. Hoy más que nunca debemos hacer las cosas diferentes y siempre en beneficio de los más necesitados. Es la política de este gobierno y no vamos a renunciar a la reconstrucción de una transformación verdadera y de un nuevo país. Y compañeros senadores, hoy es un día muy importante para nuestro país. Es un día muy importante para el Senado de la República. Habremos de discutir las próximas horas el contenido de la Ley de Ingresos de la Federación, de la Ley de Impuestos sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación, así como todas las disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Hoy, la discusión del paquete económico no es un tema menor. En condiciones atípicas estamos enfrentando la discusión
de lo que es parte fundamental del paquete económico que habrá de ejercerse para el año fiscal del 2021. Estamos ante una pandemia sin precedentes, la cual no solamente ha costado cientos de vidas alrededor del mundo, sino que también causó que millones de fábricas y empresas cerraran de golpe. También los ciudadanos nos resguardamos durante meses en nuestras casas para evitar el contagio y la propagación del virus, lo que derivó en un choque de la demanda. De esta manera, la actividad económica mundial frenó en seco. Durante el primer semestre del año, la pérdida de empleos no solo en México, sino en todo el mundo fue catastrófica. Así, millones de familias dejaron de recibir el ingreso diario que necesitan para sobrevivir, mientras el Producto Interno Bruto de casi todos los países del mundo colapsaba. Nos encontramos ante un momento complejo. Por ello, el paquete económico 2021 debe obedecer a la nueva realidad a la que nos enfrentamos. En el Senado de la República tenemos la obligación constitucional de velar por el pueblo de México, a través de la política fiscal para prevenir que millones de nuestros connacionales caigan debajo de la línea de bienestar. La pandemia por el COVID-19 ha hecho necesario el rediseño en el corto y mediano plazo de una estructura de gasto gubernamental, pero también la actualización de las fuentes de financiamiento. Por ello es fundamental aprobar la Ley de Ingresos de la Federación, que hay que decirlo, la estamos aprobando en cumplimiento con el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no endeudar más al país, de no crear nuevos impuestos y de mantener una disciplina y prudencia fiscal. Pese a los embates y complejo escenario económico derivado de la crisis sanitaria, no habrá una mayor carga tributaria para los mexicanos. Además, se contempla que no habrá una deuda nueva que implique una mayor afectación a las arcas públicas. Debemos subrayar que se prioriza la política social. Los sectores más vulnerables, los mexicanos más desprotegidos, la sociedad que vive en la indefensión seguirán siendo nuestro eje rector para la conducción de un país más justo y equitativo. En términos generales, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 se traduce en un paquete económico socialmente responsable. De tal manera que todos los dictámenes que estamos discutiendo son de vital importancia para la conducción de la labor de la Administración Pública Federal, ya que de ellos dependen las reglas para la correcta y transparente obtención de ingresos por parte del Estado. En el Partido del Trabajo estamos comprometidos con el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Somos parte integral de la coalición Juntos Haremos Historia y es nuestro objetivo que este paquete de reformas apoye la búsqueda del bienestar para todas y todos los mexicanos. El proyecto de dictamen de la Ley Federal de Derechos realiza adecuaciones a los cobros por la prestación de servicios que proporcionan las distintas dependencias de la Administración Pública Federal. Entre ellos, en materia de pasaporte, aduanera, de normas oficiales mexicanas y de control de calidad forestal, ambiental y marítimo. También se plantea un ajuste a las cuotas del derecho para la explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico destinado a servicios móviles, ya que con el avance tecnológico cada vez se pueden explotar para efectos comerciales más frecuencias del mismo. Consideramos que es la justa retribución del uso de los bienes públicos del Estado mexicano. Nos parece relevante que se haya incluido una disposición transitoria para que durante el año 2021 sea posible acreditar contra el derecho especial de referencia el 50% de los pagos definitivos efectuados por concepto de derecho sobre minería a que se refiere el artículo 263 de la ley. Ello dará tiempo suficiente para que esta medida pueda implementarse, dada la certeza y seguridad jurídica de los interesados. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que estas son buenas reformas. Votaremos a favor de ellas. En relación al dictamen que incluye las reformas a la Ley de Impuestos sobre la Renta, destaca que en el rubro de personas morales con fines no lucrativos se incluye a las personas morales que otorguen becas, investigación científica o tecnológica a las actividades de investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática.
Debemos señalar que celebramos las reformas a esta ley que buscan transparentar el origen y destino de los recursos que reciben las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, o el que personas que estén incluidos en la lista a la que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69b no forman parte de organizaciones autorizadas para recibir donativos. En relación al dictamen sobre la ley de impuesto al valor agregado, un cambio importante es el relativo a las empresas de comercio digital que sirven de intermediarios en la compra y venta de bienes muebles usados que de ahora en adelante deberán de pagar IVA. Este tipo de empresas habían estado exentas del pago de este impuesto. En plena justicia se está nivelando el terreno entre aquellos que pagan impuestos y los que hasta ahora no lo habían hecho. Para ello se introduce el capítulo de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. En el Partido del Trabajo vigilaremos que la información de los contribuyentes sea resguardada bajo los altos estándares de seguridad y confidencialidad. Estamos del lado de las mexicanas y mexicanos. El bienestar del pueblo es nuestra guía y por ello apoyemos en lo general los proyectos de dictamen que hoy estamos discutiendo. De esta manera, asumimos que estamos contribuyendo con nuestras propuestas para integrar el mejor paquete de reformas que impulsen el bienestar de nuestro país. Reiteramos, esta ley de ingresos restituye la justicia social y dignifica al México de la igualdad. Nosotros hemos sostenido desde hace mucho tiempo a la fecha la necesidad de impulsar una reforma fiscal progresiva. Entendemos que el país pues prácticamente lo dejaron pegado con alfileres, con mucha corrupción, con mucha evasión y elusión fiscal, con muchas complicidades entre el poder político y el poder económico, que ocasionaba que después el poder político condonara a las grandes empresas en el pago de impuestos. Hoy estamos buscando reconstruir y poner de pie a este país. Por eso, inicialmente, el compromiso de nuestro presidente es el de no incrementar los impuestos y buscar que los impuestos que tenemos, aunque hay muchos hoyos, muchos huecos, muchas formas de evadir las grandes empresas su responsabilidad a través de la ingeniería fiscal, hoy se está buscando levantar a este país y que paguen los que normalmente no pagaban impuestos. Y hoy lo estamos logrando. Hay 150,000 millones de pesos que se han rescatado del pago de impuestos de las grandes empresas que normalmente no pagaban. Hoy tenemos 550,000 millones de pesos del pago por evitar la corrupción y a partir de los mecanismos de austeridad que son muy importantes. Se acabaron las facturas falsas, se acabaron los mecanismos que se tenían para la evasión y la elusión fiscal. Por eso estamos preparándonos. Creo que es conveniente, después de este tercer año, avanzar en esta reforma fiscal progresiva, porque dejaron muchos huecos. Por poner un ejemplo, en el tiempo de Felipe Calderón se sacó el planteamiento del no pago de las grandes empresas mineras de Estados Unidos y de Canadá para que no pagaran en México y que pagaran en sus países de origen para evitar el tema de la doble tributación. Y allá hay miles de millones de pesos que no pagan las grandes empresas mineras en este país, que lo único que provocan es el saqueo muchas veces irracional y el alto enriquecimiento de ellos. Este es un impuesto que las empresas mineras deben de pagar en México porque es de aquí de donde se están llevando la riqueza y son los trabajadores mexicanos los que la hacen posible y la hacen realidad. Esto es muy importante. El tema del impuesto del Internet y de las plataformas digitales es un impuesto que planteó inicialmente el PRD. Hoy espero que estamos revisando este tema para que este impuesto no se incremente. Estamos, la fracción parlamentaria de Morena, este tema como el tema de las funciones del SAT en cuanto a las fotografías, son temas que estamos revisando y que son parte de las reservas que estamos planteando algunos en estos casos y en estos temas. Pero había que plantear que es muy importante, estamos buscando cuidar
el tema del internet, de la telefonía y del espectro radioeléctrico, el que no se afecten estas nuevas tareas, dado que estos mecanismos son ahora cada vez más usados, sobre todo en el tema de la educación, en el tema de las nuevas tecnologías, en el tema de la comunicación de los diferentes sectores de la sociedad. Y hoy también las donatarias estamos revisando para que las empresas que realmente hacen, las fundaciones y las ONGs que realmente hacen filantropía, que realmente ayudan a la gente, que son pequeños esfuerzos de colectivos que trabajan por el bienestar, por la salud, por esquemas educativos alternativos de la sociedad, estos grupos lo puedan seguir haciendo. Que la Cruz Roja, que algunos planteaban, andan preocupados ellos porque inicialmente pensaban que estaban contemplados, hoy nos damos cuenta revisando la propuesta que no están contemplados este tipo de instituciones que juegan un papel muy importante, pero no por eso queremos dejar de señalar que con las donatarias se han cometido muchos abusos que han llevado a la evasión fiscal a grandes empresas y que han hecho empresas de salud y empresas de educación muy importantes en el país, no como un aspecto para ayudar a la sociedad, sino para hacer negocios a partir de la educación, como hay muchas escuelas, muchas universidades que reciben grandes volúmenes de dinero. Por eso hoy estamos planteando poner orden y evitar los abusos contra el Estado mexicano y sobre todo que es un abuso contra los sectores más necesitados y más vulnerables, porque esos recursos son los que les hacen falta para poder lograr revertir esa situación de exclusión y de pobreza en que se encuentran. Por eso nosotros tenemos confianza que ante una caída de aproximadamente del 10% de este año, que estamos seguros que va a disminuir al 8-9% a partir del crecimiento de estos últimos trimestres, estamos convencidos que ese crecimiento del 4.6% lo vamos a hacer realidad y vamos a poner a México de pie junto con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! Gracias, senador. Así es, mis aferrados a un México más justo. Como terminaron de ver el video de los senadores de la Cuarta Transformación, dice que están poniendo orden por los abusos que hubo en los gobiernos pasados. Y bueno, amigos, pues había muchas tranzas. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, nos vemos mañana, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.